como una enorme grieta, como un torrente de lava, como un volcán activo. Te conocí estando tú. Siempre que hago una intervención de estas características, me gusta hacer un recorrido desde lo global a lo local, para situarnos en lo que sucede en el planeta, en el mundo. Yo he hecho un guión de esta intervención y Juan me va a ayudar para no alargarme demasiado, porque de cada uno de los aspectos que yo voy a ir enunciando podemos estar horas y horas hablando. Por lo tanto, hablo y empiezo casi siempre también diciéndonos que estamos, y no es una frase mía, es una frase de Jeremy Labs, que es un antiguo directivo de la BP y que ahora es un hombre centrado en defender la fotovoltaica y su implantación en el mundo. Hablo de una guerra civil mundial entre las energías fósiles y las energías renovables. Hay en estos momentos grupos de poder, de presión, mediáticos, empresariales, que se resisten a la agonía del capitalismo depredador. Y por otra parte, hay cada vez un sector importante de la ciudadanía que adquiere más conciencia, más formación y más información, por eso son importantes jornadas como esta, que defienden una tercera revolución industrial. Una tercera revolución industrial que pasa necesariamente por frenar el deterioro del planeta, que pasa por conseguir una mayor justicia social, por quebrar las profundas desigualdades, las injusticias sociales que se viven en el planeta y por defender un modelo de desarrollo ligado, entre otras cosas, a las renovables y a la sociedad del conocimiento. Estamos ante dos mundos enfrentados, que defiende el viejo mundo del capitalismo salvaje, en este caso yo lo llevo a las energías fósiles, y los que defienden un nuevo modelo, una nueva revolución industrial, una tercera revolución industrial ligada a un modelo distinto de sociedad, de entender el desarrollo económico, de entender las relaciones entre los seres humanos. La Agencia Internacional de la Energía habla, voy a citar además a casi todo el tiempo a organizaciones, instituciones, personas que luego no son referencias del ecologismo mundial, ni siquiera de la izquierda mundial. Estoy hablando de los poderes económicos o de los institucionales enquistados en los órganos de decisión en estos momentos del planeta. Pero para que vean cómo va evolucionando y cómo van cambiando los criterios hacia algo que es absolutamente incuestionable, la necesidad de que cambiemos el modelo. La Agencia Internacional de la Energía dice que 2/3 de los combustibles fósiles deben permanecer sin extraer. Entre otras cosas, porque ya lo veremos a lo largo de la charla, es decir, es desde luego una perversión que quememos el combustible, lo vamos a necesitar lo vamos a seguir necesitando el fuel, lo vamos a seguir necesitando para tantas cosas, ¿no? Entonces es un derroche inmenso quemarlo para producir energía, además de la contaminación que produce. La OCDE ha planteado que o fósiles bloqueados o un planeta bloqueado. Lo dice la OCDE, representación genuina del empresariado mundial. A pesar de la advertencia también de los científicos, del panel intergubernamental para el cambio climático, entre otros, ¿no?, que hablan de la deriva peligrosa del planeta si no ponemos fin al consumismo y a la utilización de los combustibles fósiles. Pero a pesar de todo esto, se siguen empleando miles de millones en el mundo para frenar esta corriente, para negar para apoyar el negacionismo. Es decir, Trump, como elemento central en estos momentos en el mundo, como elemento que identifica esta corriente conservadora planetaria para frenar este nuevo modelo que defendemos, y ligados a él, desde luego, fortunas multimillonarias como la industria Scotch, estos papeles, los Cologar que consumimos nosotros, vamos a los supermercados y tiramos tantas cosas que nos llegan hasta aquí, pero bueno, esta es una de las industrias más importantes del mundo y tantas otras, luego, que defienden perpetuar el caduco modelo y que invierten miles de millones en comprar científicos, universidades para negar el cambio climático.
Hoy, en estos momentos, el 80% de la energía mundial depende del carbón y de los fósiles. Eso produce conflictos bélicos, sometimiento de los países empobrecidos, agotamiento de los recursos. Cada vez es más costosa y arriesgada la extracción y, por lo tanto, se producen efectos perversos en el clima y en los pueblos del planeta. El calentamiento global pone en riesgo a la Tierra. En España, el 65% de las emisiones la producen las empresas ligadas a la patronal UNESA. Son las empresas energéticas españolas, producen el 65% de las emisiones de CO2 del Estado español. En el mundo, cuatro grandes empresas, Chevron, Texaco, ExxonMobil, BP Shell, producen ellas cuatro nada más el 10% de las emisiones de CO2 en el mundo. Un centenar de empresas ligadas al petróleo, el carbón y el gas producen el 80% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Y en esa guerra civil que yo les decía, con la que empezaba la charla, España ha jugado un papel importante. Es un escenario, ha sido un escenario y sigue siendo un escenario de esa guerra mundial por situar los dos mundos. Y la batalla empieza en los años 90. En los años 90, con el auge del neoliberalismo, ya saben ustedes, Reagan, Margaret Thatcher, una nueva corriente mundial, Hayek, su ligación con la dictadura de Pinochet, el neoliberalismo europeo americano, empieza a introducirse la necesidad de que la privatización de todos los recursos públicos. Y España es uno de los escenarios de esa privatización. Empieza en España, de manera más fehaciente. Lo empieza tímidamente Felipe González cuando afirma que mantener una empresa energética como Endesa es como tener un elefante en el salón de tu casa. Pero bueno, se dan tímidos pasos y se privatiza solo una parte de esa importante empresa española de producción de energía. Pero es el Partido Popular, con José María Aznar y con Rodrigo Rato, los que inician la privatización brutal de las empresas españolas y desde luego de las empresas energéticas. Ponen el mercado Endesa. Curiosamente, Aznar y Rato luego terminan trabajando para Endesa. Aznar en el Consejo de Administración, percibiendo 200.000 euros cada año como consejero, asistiendo a una reunión o dos a lo mejor al año, y Rodrigo Rato, que se hace con un contrato de publicidad multimillonario de esta empresa para el mundo. Los dos terminan trabajando para Endesa y los dos son los que la privatizan y la ponen en manos primero de un amigo, del señor Pizarro, y después a través de distintas OPAs y de operaciones cuestionables pasa a Acciona. Acciona se produce después una OPA o E.ON, para terminar al final en manos de un Estado. Es decir, se privatiza Endesa, que es una empresa pública española, y pasa a estar en manos de Enel, que es una empresa pública italiana. Ahí digamos que empieza, ¿no?, esta batalla por copar, por ligar el poder político con el poder energético. En la etapa de Zapatero se producen ligeros avances en la introducción de las renovables, pero las presiones hacen que se termine claudicando y terminan además con un proyecto que es también, que visualiza esta ligación empresarial energética y lo que está sucediendo en estos momentos en Canarias. Me refiero al cementerio del gas Castor. Ponen en marcha una propuesta de un gran cementerio de gas en Castellón, Tarragona, que produce movimientos sísmicos brutales, y al final estamos indemnizando todo, aunque ahora lo está cuestionando el Tribunal Supremo, pero está cuestionando la forma en la que se paga, no el que se pague. Estamos pagando todos 1.700 millones por esa operación fraudulenta de intentar crear un cementerio de gas en España. Y luego llega la etapa de Rajoy y Soria, y ahí es cuando se produce el gran hachazo a las renovables en este país. Primero, porque ponen en marcha una tarifa que beneficia a la potencia instalada a costa del ahorro. Eso genera un daño tremendo al ahorro y a la eficiencia energética.
Luego elimina las primas con carácter retroactivo, es decir, a empresas a las que se le habían concedido primas para instalar las energías renovables. Recuerden que se siguen manteniendo las primas al gas, que se siguen manteniendo las primas al propano, etcétera, etcétera, pero se eliminan con carácter retroactivo las primas concedidas a la implantación de las renovables, se eliminan las primas de futuro, se cierra la posibilidad de favorecer la implantación de las energías limpias y se pone en marcha el famoso impuesto al sol que grava el consumo en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas y que impide la implantación de las energías limpias en los hogares, como sucede en Alemania. El 51% de las energías limpias se producen en los hogares. Afortunadamente, en la negociación de Nueva Canaria con los presupuestos del Estado de 2017 se ha conseguido tumbar el impuesto al sol y ahora pues se ha conseguido, porque estaba pendiente de publicarlo, se incluye en el REG económico y por lo tanto el impuesto al sol se eliminará para siempre. Antes estaba hasta el año 2022, se eliminará para siempre en Canarias. Eso es una auténtica revolución energética. Desde el Cabildo vamos a informar, a generar conciencia, a trabajar con las pequeñas y medianas empresas para que traslademos esta producción de renovables, para democratizar la energía en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas locales. Además de todo eso, se apuesta por el fracking, el carbón, por el que se sigue apostando, y por la introducción del gas. En España el Estado se gasta 45.000 millones cada año en importar combustibles fósiles, lo que sin duda produce un desequilibrio de la balanza comercial española importantísimo. España además incumple 100 de los 165 indicadores del informe de sostenibilidad. En Canarias el escenario es aún mucho más preocupante. Estamos a la cola de España en renovables, seguimos a la cola de España en renovables, aunque es verdad que se han ubicado potencias en el último año, que se empiecen a ver nuevos parques eólicos. Gran Canaria está por delante de cualquier otra isla en nuevas implantaciones de energía eólica, pero estamos a años luz de la implantación de las renovables en la península, de los días en los que se producen en España energía con renovables durante todo el año. Y eso que a nosotros nos cuesta producir la energía casi 1.300 millones más cada año que lo que pagan después, que la pagan todos los peninsulares, que es lo que cuesta producirla en el territorio peninsular. El retraso, ya ustedes lo saben, se deben a corrupción, a burocracia, a que AENA no se pliega a las demandas de Canarias de eliminar las servidumbres aeroportuarias, como sucede en otros lugares del mundo. El precio medio, para que tengan un cálculo ustedes aproximado, de producción de renovables en Canarias, alrededor de 80 euros el megavatio hora, frente a los 190, 200 del producirlas con las energías tradicionales, con las energías fósiles. Fíjense si existe diferencia como para que apostemos por la implantación de las renovables. Y los efectos del cambio climático empiezan a ser preocupantes en nuestra isla. En nuestras islas. Se desvían los alisios hacia el este, es un estudio del ITC, el estudio Climatic, aumenta el nivel del mar, aparecen peces tropicales y la ciguatera, por ejemplo, que nunca se había dado en estas aguas, la aparición de las cianobacterias, sequías, precipitaciones intensas, aumento de los periodos de calima. Y dentro de esta estrategia de seguir imponiendo el modelo caduco fósil, que controlan las grandes multinacionales ligadas a los centros de control del neoliberalismo, empiezan a lanzar el mensaje del fracking, como les decía, y el gas. En el mundo, en Europa, en España y en Canarias. Y dicen, y empiezan a vendernos la moto de que es un elemento de transición, de que es más barato, de que es menos contaminante, etcétera, etcétera. El fracking termina fracasando porque produce un daño tremendo, produce movimientos sísmico, se produce una fuerte oposición mundial por el enorme impacto medioambiental, aunque no se desiste de seguir intentando extraer ese gas esquisto del interior de la Tierra. Pero digamos que utilizan el elemento gas como un elemento de transición bonancible frente a lo que entendemos como combustible fósil global y al daño que hace en el planeta.
Y se lanzan entonces a instalarse en ese entramado del gas de una manera incontrolada. Y de nuevo España se convierte en el mejor escenario para su implantación. Siempre somos los más dóciles a la hora de aceptar estos nuevos modelos. Y se hace una política en España de huida hacia adelante con la implantación del gas, que hace que se generen infraestructuras por más de 27.000 millones de euros en plantas de ciclos combinados que se han ido quedando obsoletas. En estos momentos, Red Eléctrica dice que se deberían cerrar al menos 10 en España. Iberdrola ha pedido cerrar algunas de sus plantas, Endesa ha pedido cerrar algunas de sus plantas. El Musel, que es una planta de ciclo combinado en el Gijón, se inauguró y no se ha puesto, una regasificadora, en Gijón, se ha inaugurado y no se ha puesto en funcionamiento. Pero está cobrando, están percibiendo subvenciones del Estado, por si en algún momento fuera necesario ponerla en funcionamiento. Pero, como les decía, es imposible, ¿no?, que puedan competir con las renovables. Esas 27 millones de inversión están ahí y están haciendo todo lo posible porque no se pierdan, por rentabilizarla. El gas, además, viene de lugares inseguros, no hace sino reafirmar la dependencia del país de un combustible fósil. El 55% proviene de Argelia, el 9% de Qatar, el 8% de Nigeria, el 6% de Trinidad y Tobago y también de Rusia, de Noruega, de otros lugares. Dice que es menos contaminante y se habla de menos CO2. Pero no se nos dice que el gas libera metano desde el momento de su extracción, de su traslado. Es verdad que no en el momento de la generación de energía, de quemarlo, pero ese metano es 86 veces más inductor del calentamiento global que el que puede ser el fuel. Y a pesar de eso, siguen queriéndonos utilizar para dar salida a esas instalaciones obsoletas con 2 regasificadoras en Canarias. Insisto, con la letanía de que es más limpio, de que es un elemento de transición. ¿Cómo puede ser un elemento de transición una inversión de más de 1.500 millones de euros que se tendrá que amortizar? ¿Qué va a pasar como con el gas Castor? Si hacemos esta inversión en regasificadoras y penetran en las renovables que son mucho más baratos, ¿quién va a pagar esa instalación? Las empresas la cierran y se van de rosita, tranquilita, pierdo 1.500 millones y ya está. Terminaremos pagando todo. Eso no puede ser la alternativa energética para esta tierra. Por lo tanto, Tenerife plantea que está de acuerdo con ese modelo de regasificadora, que hay una importante oposición social. Gran Canaria no, ha dicho desde el principio. Antonio hizo un resumen inicial de cómo nos planteamos desde esta mancomunidad del sureste y después lo trasladamos al conjunto de la isla, una oposición frontal a un modelo en el que no creíamos, que rechazamos de manera radical. Pero eso nos empieza a dar la razón en esta lucha. Mira, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha dicho, del Mercado y la Competencia ha dicho que es imposible darle visto bueno a la regasificadora de Granadilla. Por 2 razones. Porque no hay un estudio económico que lo avale, y es lo que hemos defendido siempre. Y en segundo lugar, porque no existe un compromiso de compra de lo que produzca esa planta regasificadora. ¿Quién lo va a comprar? ¿Lo va a comprar Endesa? ¿Quién va a afirmar que todo lo que produzca esa regasificadora se va a comprar Endesa? No, por supuesto que no. ¿Cómo va a comprar Endesa un gas que puede costar entre 180 y 190 euros el megavatio hora cuando las renovables que se le ponen en la planta cuesta 80 euros el megavatio hora? Por lo tanto, nos da la razón la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Pero nos da la razón también la Asociación de Empresarios Españoles del Gas Industrial, que dice exactamente lo mismo. Dice, no se puede permitir la construcción de una regasificadora como la de Granadilla porque hipotecaría el crecimiento de las empresas, precisamente de aquellas a las que se dice proteger con la instalación de una planta de estas características.
Pero nosotros tenemos un modelo, no nos oponemos simplemente a la implantación de las energías fósiles. Nosotros defendemos un modelo de generación distribuida, que se eliminen los ciclos combinados y se propicien grupos de generación cercana. Desde luego, la central hidroeólica Chira-Soria como una gran pila de almacenamiento, un parque automovilístico eléctrico que sirva también de pila de almacenamiento para la implementación de la energía renovable. Desde luego, la eficiencia y el ahorro, fundamental, insisto en lo importante que es la formación y la información. En la eólica tendremos que empezar también a plantearnos un debate en Canarias sobre la implantación de la eólica y mirar hacia el mar. Lo mismo con la fotovoltaica. Nuestro territorio es frágil, ya empiezan a instalarse en el mundo plantas fotovoltaicas flotantes, por lo tanto tenemos que pensar también en el mar como una alternativa también para las plantas fotovoltaicas. Tenemos que profundizar en la geotermia. El Cabildo está haciendo en este momento un estudio de investigación en la isla importantísimo de futuro para la geotermia de alta entalpía, la que puede producir energía, la aerotermia, las energías ligadas al mar, ondeomotriz, mareomotriz, la biomasa endógena, la que se produce aquí sin que tengamos que importar del exterior, y el autoconsumo. La democratización de la energía es absolutamente imprescindible, fundamental. Ahí está el futuro. El futuro pasa porque generemos cada uno nuestra propia energía. Mire, y nos empieza a dar también la razón el sistema financiero mundial. Yo escribí hace unos días un artículo en el que hacía referencia a cómo el Banco Mundial plantea que a partir del año 2019 no va a financiar más proyectos que tengan que ver con la creación de nuevas infraestructuras ligadas a los combustibles fósiles. Y dice el Banco Mundial, dice, ya está bien de decir que se defiende las renovables y que luego se construyan, se pongan en marcha infraestructuras con energías fósiles. Curiosamente, ese es un argumento que se emplea muchísimo en Canarias. Estamos a favor de las renovables, pero el gas es un elemento de transición, pero es necesario que sigamos apostando por los combustibles fósiles durante un tiempo, no se sabe cuánto. La Unión de Bancos Suizos ha dicho lo mismo, ha elaborado un informe en el que asegura que la época de las grandes centrales de generación ha llegado a su fin. Lo dice Morgan Stanley, lo dice Bloomberg Nuevas Energías, Finanzas para las Nuevas Energías. Dice que sin duda es cuestionable que el gas pueda jugar un elemento de transición, ya que la energía eólica y solar se están volviendo demasiado baratas, demasiado rápido. Lo acaba de decir el responsable de Enel, Francesco Starace, dice, ya Endesa, Enel no va a construir más grandes plantas de ciclo combinado. Todas las inversiones que haga Enel a partir de este momento será en energías renovables. Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que hay que imponerle al gas gravámenes similares al carbón y a otros productos derivados del petróleo. El Tribunal de Cuentas Europeo dice, yo creo que la Comisión ha sobreestimado persistentemente la demanda de gas y necesita restaurar la credibilidad de las previsiones que realiza. El propio Tribunal de Cuentas Europeo, es lo que dice el Tyndall Center para la investigación del clima y la Universidad de Tisay, dice, Europa solo puede permitirse 9 años más de combustibles fósiles y que necesita transitar hacia un sistema energético libre de combustibles fósiles, incluido el gas, que deben de dejar de tener un papel sustancial en un sistema energético compatible con los 2 grados centígrados ante 2035. Mire, lo dice el Ayuntamiento de Ámsterdam, que ha publicado un plan para deshacerse de las cocinas de gas y la calefacción central. Y, de hecho, las nuevas urbanizaciones de Ámsterdam no contemplan redes de calefacción para la instalación de gas en las viviendas. Noruega, país que ha vivido de los combustibles fósiles hasta ahora, dejará de utilizar el gas para calefacción en sus ciudades a partir de 2020. El primer país que elimina el gas para los hogares. Pero en Canarias estamos haciendo todo lo contrario. En Europa, en el mundo, se camina para eliminar los combustibles fósiles, para impedir que el gas siga siendo ese elemento que hablan de transición. A nosotros nos lo quieren vender de esa manera. Y eso a pesar de que la propia Unión Europea ha
aprobado un manifiesto, el de La Valeta, en Malta, una declaración oficial de apoyo a la energía renovable en las 2.700 islas de la Comunidad Europea. Se llama Energía Limpia para las Islas y dicen que es absolutamente imprescindible por romper la dependencia del exterior, por luchar contra el cambio climático, por abaratar los costes de la energía, que para las islas pensemos solo en renovables. Lo dice el manifiesto de La Valeta de Malta. La realidad es muy tosuda y se ha ido imponiendo y nos da la razón. Hace unos años, cuando hablábamos de que esta tierra podía ser una referencia mundial en la implantación de los renovables, nos tachaban de ilusos, y hoy hasta los más obtusos dicen que están a favor de las renovables, pero algunos se suman a esta corriente hablando de elementos de transición. Afortunadamente, la tecnología avanza a un ritmo endiablado, los precios son altamente competitivos y más en Canarias. Los combustibles fósiles empiezan a escasear y se encuentran en lugares cada vez más inseguros, los riesgos de dependencia exterior aumentan, la importación de más de un 80% desequilibra la balanza comercial, el cambio climático y sus consecuencias se hacen más palpables y por lo tanto obliga a tomar decisiones, y la concienciación y la lucha ciudadana son claves y es cada vez mayor. Nosotros aquí afortunadamente tenemos unas condiciones climáticas naturales extraordinarias. Y en medio de todo esto aparece ahora la trampa del aire propanado. Yo creo que detrás de esto hay tres elementos clave. Primero, meternos de cualquier manera las redes necesarias para el gas por la puerta de atrás, porque siguen en el empeño. Segundo, favorecer a unos propios empresarios de las cuerdas del poder establecido y por situarse en el mercado y especular, ¿no? Tres razones fundamentales para intentar meternos el aire apropanado. Hasta ahora, ¿por qué el aire propanado? La situación. En estos momentos las industrias, las pequeñas y medianas empresas, hoteles, restaurantes, han venido utilizando el butano y el propano. Muchos hogares también, hay personas que siguen, el Carmelo sigue utilizando la bombona de gas. Muchas familias la siguen utilizando, pero son cada vez menos. El 77% de las familias de esta tierra utiliza la placa fotovoltaica, perdón, la placa de vitrocerámica, y el 67% el termo de gas. Pero en las industrias es verdad que muchas vienen utilizando el butano o el propano. Y eso se hace en régimen de monopolio. DISA es la suministradora del butano y el propano en esta tierra. Insisto, ese precio no está regulado y DISA lo ha estado vendiendo a 1.800 euros la tonelada a los hoteles y restaurantes. Es verdad que algunos hoteles y restaurantes han cambiado el modelo. Por ejemplo, el Hotel Cordial. Hemos visto que estos días ha producido la sentencia del accidente, ¿se acuerdan? Se murieron 2 personas, una trabajadora, una clienta del hotel. Pudo haber sido mucho más grave el accidente. Fue una explosión de propano, y el hotel desde ese momento cambió a biomasa local. La instalación se están ahorrando 118.000 euros al año en la factura de la luz. Pero eso lo han hecho otros hoteles, como por ejemplo los del presidente de la Federación de Hostelería, el señor Mañaricúa. Utiliza biomasa, utiliza aerotermia, utiliza fotovoltaica. Hay otros industriales también del sector turístico que lo están haciendo. Pero en vez de regular el precio del propano, en vez de romper el monopolio, se opta por introducir otro elemento competitivo para hacerle frente a un elemento que consideran los empresarios que frena la capacidad de competitividad de la empresa local. Y entonces se saca a concurso por parte del Gobierno de Canarias las instalaciones de redes de aire propanado en Tenerife y en Gran Canaria. En Tenerife se hace con el concurso una empresa ligada a Endesa que se la vende a DISA, con lo cual DISA se queda con el aire propanado, el propano,
y con todo lo que se mueva, y sigue vendiendo el propano y apaga un poco el aire propanado. En Adeje, además, se instalan las redes de Gas Ciudad y no hay ni un cliente que haya pedido instalar Gas Ciudad en Adeje. Nadie ha pedido. ¿Cómo va a pedir la instalación de Gas Ciudad un cliente que le cuesta adaptar su vivienda entre 2.000 y 5.000 euros para implantar el aire propanado? Un señor que en estos momentos tiene una placa de vitrocerámica tiene que gastarse entre 2.000 y 5.000 euros para que le sirvan el aire propanado. Y dicen que se van a ahorrar un 30%. Y ahí está la trampa, otra trampa. Y es que el aire propanado está subvencionado. Está subvencionado a través de la tarifa del último, como la tarifa del último recurso, por ejemplo, y eso significa que una parte la paga el consumidor y otra parte la paga el Estado. Y se está a través del déficit público del gas, que el año pasado, el año 2016, fue de 90 millones de euros, en el 2017 de 120 millones de euros, y seguirá aumentando y aumentando, y eso lo volveremos a pagar entre todos con nuestros recibos. O sea, el aire propanado es más barato en estos momentos, alrededor de un 30%, porque hay que decir también que tiene el 50% menos de poder calorífico que el propano, y que puede suponer un ahorro de un 30%. Eso significa que ese déficit lo vamos a pagar entre todos. Pero es necesario que para que algunas industrias, no todas, algunos de los polígonos industriales de Arinaga y del Goro se han opuesto, por ejemplo, para algunas industrias accedan al aire propanado, nos tiendan miles de kilómetros de redes de Gas Ciudad, para que nos obliguen a todos a cambiar el modelo en la ciudad, el modelo en la isla, para que pongamos en nuestra casa aire propanado, para facilitar que se abaraten los precios en algunas de las industrias. Desde luego, me parece que es una locura. Y además se hace, como se ha hecho con el gas, sin estudio económico, sin cartera de clientes. Por lo tanto, nos hemos dirigido a Europa desde el Cabildo de Gran Canaria para decir: ustedes están haciendo una barbaridad, financiando, casi subvencionando unas instalaciones, desde luego, que van a quedar obsoletas en muy poco tiempo a medida que vaya penetrando las renovables en nuestra tierra. Voy a contar una anécdota. Un empresario me dijo hace unos días, dice: di que estás a favor del Gas Ciudad, porque nos están haciendo unas ofertas extraordinarias. Lo que pasa es que nos las hacen de año en año. Di que estás a favor y seguro que entonces nos lo harán por 3 o 5 años, y entonces el propano nos lo pondrán al mismo precio que el aire propanado. Es cierto, que me lo acaba de decir un industrial muy importante en Gran Canaria. Es que de verdad están jugando con el interés general, están jugando con el interés de Canarias para favorecer a unos pocos. Desde luego no podemos permitir que se instale porque genera más contaminación, porque produce más riesgo, porque es volver atrás a un modelo caduco, es decir, para favorecer a unas pocas empresas, a unas propias instalaciones industriales. Está claro que en estos momentos el gas, el precio del gas avanza para equipararse al precio del combustible del fuel. El año pasado aumentó un 6,2% en España, y que tenemos sobradas razones para rechazar su implantación. Porque no está justificada la utilidad pública, porque se ha planificado a espaldas de la ciudadanía y de las instituciones, porque se va a realizar una enorme inversión pública sin que se demuestre su viabilidad económica, porque supone un freno a las energías renovables, porque aumenta la dependencia exterior, porque se está retirando de otros países, porque genera riesgos innecesarios, porque la directriz de la Unión Europea para el 2020 habla de edificios de consumo energético casi nulo, porque pretenden con eso generar una red para implantar después detrás el gas convencional, porque tiene informes negativos desde las comisiones, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque desde luego no podemos permitir el freno de un bien común como es la implantación de las renovables en nuestra tierra. No podemos seguir quemando combustibles fósiles. Nuestro futuro, sin duda, pasa por las renovables,
y dentro de ese modelo de ecoisla que defendemos para Gran Canaria. Un modelo de ecoisla que pretende la implantación de las renovables, avanzar en las mayores cotas de soberanía energética, en la reforestación de la isla para combatir el efecto del calentamiento global, avanzar también en la soberanía alimentaria, por lo tanto el consumo kilómetro cero y productos ligados a la ganadería y a la agricultura ecológica, un turismo sostenible, verde, bioclimático, de ahorro, de innovación y de utilización de las renovables, avanzar en la economía azul y la sociedad del conocimiento, en la economía circular, buscar una mayor equidad social, por lo tanto un desarrollo social y económico ligado a un modelo ecosocial, movilidad sostenible, por lo que les decía también, porque la movilidad eléctrica será sin duda una de las vías fundamentales para la penetración de las renovables en nuestra tierra, la protección del territorio y el paisaje, la soberanía hídrica apoyada en las energías renovables. Dependemos de la depuración y la desalación, esto tenemos que hacerlo con energía limpia porque abarata muchísimo los costes, la I+D+I, la industria renovable, la economía azul ligada a la sociedad del conocimiento y desde luego frenar también el uso desproporcionado de los recursos. Ese es el modelo que defendemos en Gran Canaria, que defiende el gobierno de Gran Canaria, es nuestro compromiso con la sociedad, así lo anunciamos en nuestro programa de gobierno, esa fue nuestra propuesta cuando nos presentamos a las elecciones. Yo creo que cada vez tenemos una mayor complicidad de la ciudadanía, yo creo que nos avala, desde luego, además de eso, además del convencimiento de la ciudadanía de que tenemos que apostar por un nuevo modelo para esta tierra, la comunidad científica, la comunidad económica mundial, hasta los grandes poderes ligados al Banco Mundial, que establecen que el futuro tiene que pasar por un cambio de modelo y un cambio de modelo tiene que estar ligado a la producción de energías limpias, energías renovables. Ha sido un poquito largo a lo mejor la intervención. Muchísimas gracias.